¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Sin Retórica, aquí en Somos Chaco. Los miércoles a las 22 y nuestra repetición de los domingos a las 15:30. Estamos en el área metropolitana, en Resistencia, Barranqueras, Puerto Vilelas, Fontana, Puerto Tirol, y llegamos también a la ciudad de Villa Ángela en el sudoeste chaqueño. Como siempre lo hacemos, vaya nuestro más cordial saludo a esa zona, a esa productiva zona de la provincia del Chaco. Además también en las redes sociales nos puede encontrar en el canal de YouTube y en el portal de noticias, siempre con la denominación de Sin Retórica. Nuestra semanal propuesta, que ya la tenemos desde hace bastantes años y que muy cordialmente siempre tratamos de ofrecerle el material que preparamos para todos ustedes. En esta semana, obviamente, estamos en los días previos, en las jornadas previas a este 13 de agosto, en el que se desarrollarán las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias nacionales. Y como tenemos la repetición el domingo a las 15:30, si nos está viendo ese día y en ese horario, estaremos ya en plena media jornada electoral. Ojalá que el tiempo acompañe y que también la ciudadanía se muestre más activa para aumentar el porciento de votos o de votantes o de electores que concurran a las mismas, pues en las PASO provinciales no se dio aquel volumen que se esperaba, y se está hablando inclusive en el orden nacional también de la necesidad, y de hecho algunos de los candidatos, la mayoría de las alianzas participantes, están convocando a ir a votar, a concurrir y ejercer el derecho del voto. Y como decíamos, estamos con esta circunstancia, por lo tanto tenemos que ser muy pero muy medidos en cuanto a todo lo que se diga y se opine referido a la política, porque este miércoles no, pero el domingo sí ya estaremos en plena jornada electoral. Y poco es lo que se puede decir, porque salvo que como hay antecedentes y como ocurrieron en nuestro país y en otros países, salvo, decíamos, la aparición de algún hecho que golpee fuertemente a la denominada opinión pública, creemos que la mayoría de las y los ciudadanos ya tendrán decidido a quién votar. Las ofertas están dadas por el oficialismo, podríamos decir, de Unión por la Patria, de Juntos por el Cambio, y en esta segunda alianza es donde tal vez se observe la mayor puja por obtener esa tan ansiada candidatura entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Esa circunstancia está un tanto más menguada dentro de Unión por la Patria, donde todo hace suponer que Sergio Massa tendrá el apoyo de la mayoría de quienes optan por esa propuesta política. Todo esto, obviamente, en función de lo que pasará en el mes de octubre, cuando realmente se jueguen por los porotos. Y después de este próximo domingo vendrán todos los análisis de por qué se ganó por este porciento de votos, por qué se perdió, cuáles serían las posibilidades para las generales, en fin, lo que sucede siempre. Más allá de los reacomodamientos efectivos y reales que ya se dieron en cada una de esas fuerzas políticas, que en definitiva polariza de alguna manera y una vez más las opciones que se tendrán. Con una Unión Cívica Radical que en el ámbito nacional y con la posibilidad de generar un candidato propio está bastante devaluada. Desde hace muchas elecciones, desde hace mucho tiempo que no presenta un candidato de raigambre, de neto corte y prosapia de la Unión Cívica Radical, sea ya de la vertiente de Irigoyen o de la vertiente más conservadora, podríamos decir, dentro de ese partido.
aspecto que no se da en algunas provincias, como la nuestra, como el Chaco, por ejemplo, también la provincia de Corrientes, donde se muestran más activos, se muestran con más posibilidades y realmente son una opción para los y las electoras a votar. De hecho, en las PASO aquí de la provincia del Chaco les fue muy, pero muy bien y se estarán seguramente preparando para el mes de septiembre. Pero hablando de elecciones, repasemos rápidamente el cronograma electoral de este 2023, lo que ya se votó, lo que ya se hizo, lo que se hará este domingo justamente y las fechas que vendrán de aquí hasta fin de año. Veamos esta placa. Es el calendario electoral 23. Ya se votó en febrero en La Pampa, en abril en Neuquén y Río Negro, en mayo en Misiones, Jujuy y La Rioja, también La Pampa, San Juan, Salta, Tucumán y Tierra del Fuego. En junio se votó en Corrientes, en Mendoza, en San Luis. Aquí en la provincia del Chaco se realizaron las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El 25 de junio se votó en Córdoba, en la misma fecha que en la provincia de Formosa. En julio, en la provincia de Santa Fe. Y este próximo domingo, 13 de agosto, primarias abiertas y simultáneas nacionales, con mucha, pero mucha expectativa. El próximo mes ya estaremos en septiembre, ¿no? El 10 se votará en la provincia de Santa Fe. El 17 de septiembre, dentro de un mes y piquito, aquí en la provincia del Chaco serán las generales y el 24 del próximo mes en Mendoza. En octubre, las elecciones nacionales, aquella por los porotos, ¿no? Y se sabrá si tendrá que hacerse o no un balotaje o segunda vuelta, que está previsto de ser necesario para el 19 de noviembre. Eso en cuanto al cronograma o calendario electoral de este año. Recordemos que aquí en la Ciudad de Resistencia, para las elecciones municipales, se determinó desdoblarla de las generales y las municipales de Resistencia. Insistimos, se realizarán el 5 de noviembre. Recordemos que en la capital de la provincia del Chaco se gana por un voto. No hay balotaje, no hay segunda vuelta, y es por eso que las fuerzas competidoras están ahí trabajando muy, pero muy fuertemente para conseguir la mayor cantidad de votos posible. Y hablando de posibilidades, la segunda vuelta general de la General del Chaco, también de ser necesario, se realizarán el 8 de octubre. Es decir, que nos restan todavía algunas fechas para ejercer el derecho del voto. Y cada una de esas elecciones, tanto las nacionales como las municipales y provinciales, estarán sujetas a los resultados, los guarismos que se tengan en elecciones previas a cada una de las mismas, para ver si tendrán influencia. Por ejemplo, acá en las generales del Chaco, si en noviembre en las municipales de la Ciudad de Resistencia también se comprueba algún tipo de injerencia o de predilección del electorado, teniendo en cuenta elecciones anteriores tanto en la provincia como en la nación. Eso es lo que queríamos comentar en esta semana ya plena de lo electoral. Se huele en el ambiente esa posibilidad y ojalá, insistimos, se dé una concurrencia mayor a las que ya se tuvieron en las primarias abiertas y simultáneas de la provincia del Chaco, en este caso el próximo domingo en las elecciones generales. Y después quedará todo aquello que, como ya dijimos, ¿no? Tenga que ver con el análisis, quién ganó, quién perdió habiendo ganado, y al revés, quién ganó aun cuando pudo o pudiese haber obtenido menos votos que el primero. ¿Cómo se darán los reacomodamientos? ¿Habrá algunos decisivos con vistas
a las elecciones generales, tanto de la nación como de la provincia. Todo está por verse, no queremos hacer futurología política y es por eso que restan pocas horas, así que a esperar muy pero muy ansiosamente y con el deseo de ejercer el derecho del voto en todo el país. Rápidamente le comentamos cuál será el contenido central de esta edición de Sin Retórica. Lo anticipábamos la semana anterior, que sería el tema de la salud mental en sus distintas variantes. Un aspecto que nos toca, nos rodea. Todos conocemos situaciones de familiares, de allegados, de amigos, en las cuales se comentan estas circunstancias. Y es por eso que hemos acudido a un profesional de la psiquiatría, en este caso el doctor Fernando Dortignac, con quien hemos hablado y le hemos pedido su punto de vista, su parecer, su análisis sobre lo que se denomina la salud mental aquí en la República Argentina. Hemos dividido en dos partes esta entrevista, bastante extensa, y desde ya le agradecemos la gentileza de habernosla concedido. Entonces, sin más preámbulos, vamos a la primera parte de la nota con el doctor, especialista en psiquiatría, Fernando Dortignac. Y como les anunciábamos en nuestro anuncio de contenido justamente, hoy con nosotros el doctor Fernando Dortignac, a quien le agradecemos la gentileza de atendernos. Doctor, muchas gracias. Hola Pedro, ¿cómo estás? Gracias a vos por siempre permitirnos, invitarnos para hacer estos aportes que puedan ser útiles. Está bien. Y como para situar a la audiencia, ¿no? ¿Su especialidad, doctor, cuál es? Me especializo en médico psiquiatra y he hecho formaciones en diferentes tipos de terapia, como cognitiva, la escuela de psicología y psiquiatría positiva. También he hecho psiquiatría infantil y neuropsicología. Es decir, el tema de la psiquiatría que hoy, después de pandemia, se puede decir que adquirió no digo nuevo estatus, pero sí más visibilidad en la gente por las aparentes consecuencias que pudo tener la pandemia, ¿o no? ¿Cómo lo nota usted en el consultorio, por ejemplo? Lo que vos decís, Pedro, es una realidad que lo que es la salud mental, digamos, la psicología y la psiquiatría, post pandemia no es lo mismo a lo que era antes. Hay muchos estudios, investigaciones hechas, hasta acá en nuestro país, desde el CONICET, cómo han aumentado post pandemia un montón de trastornos o síndromes o situaciones del padecer que tienen que ver con los cambios grandes que hubo. Principalmente, sí se ve en el consultorio mayor porcentaje de ansiedad y depresión, que siempre fue lo que vimos con mucha frecuencia, pero con más frecuencia hoy en día. Y esta ansiedad y esta depresión no solamente en el grupo etario que antes veíamos. ¿Cuál era? Y antes generalmente se veía más en las personas adultas. ¿Más cuánto? Y estamos hablando de 30 años para arriba. Y hoy el padecer en depresión ha aumentado mucho ya en la adolescencia, por ejemplo. También lo que tiene que ver con los intentos de suicidio y también lo que sucede sobre eso ha aumentado mucho en la adolescencia. O sea, puede ser, doctor, que sea como consecuencia directa, o por lo menos lo más directa posible, de la pandemia, de las prohibiciones que había, de las no reuniones, del aislamiento, como también de, bueno, mucha gente comenzó a manifestarlo y como un efecto contagio, digamos, en los pacientes, ¿o no? Hablando de uno de los pilares de la salud mental, una de las cosas que ha sido más investigada y en la historia, la investigación más larga que existe hasta hoy en la historia, que ya pasaron más de 75 años, de qué hace bien a las personas en cuanto a su salud psíquica y física, se vio que eran la posibilidad de tener
vínculos trascendentes, vínculos de calidad a lo largo de la vida. Ese estudio sigue en pie, que es el más importante, y a veces lo vemos escuchando a grandes científicos nombrar este estudio, como por ejemplo a Facundo Manes, lo escuchamos nombrar un montón de veces. Y la pandemia lo que ha hecho ha afectado muchísimo a esto. ¿Quiénes dependen mucho de esto? Por un lado estamos hablando de los adolescentes. Por eso se ha visto muchos adolescentes con aumento de depresión en su grupo etario. También en las personas mayores donde tenían su grupo de contención, sus amigas para juntarse a tomar el té, ha afectado mucho. Esto sí se vio, porque es uno de los pilares fundamentales del bienestar del ser humano. Ansiedad, depresión y también por lo que habitualmente se puede leer, pueden estar ligados a otros, no sé si llamarlos trastornos, como ataques de pánico, ataques de ansiedad, temor a aparecer en público o en espacios grandes. Claro, cuando decimos trastornos de ansiedad, en realidad es un título donde abarca varios subtrastornos. Ahí entraría, dentro de los trastornos de ansiedad encontramos el trastorno de pánico, que hoy se sabe mucho, que se habla mucho por la descompostura de síntomas y el miedo a morirse. Entra las fobias, donde entra la ansiedad social o fobia social, y la pandemia, al estar encerrado, si padecía de alguna manera esto, después me cuesta más volver de nuevo a enfrentar eso que de alguna manera la pandemia me hizo evitarlo. ¿Se puede hablar, o es correcto, mejor dicho, hablar de salud mental, o ha evolucionado un tanto o ha cambiado el concepto en sí? Y de ser así, ¿cómo se lo trataría hoy? Sí, salud mental me parece un término correcto. Porque trata de ser abarcativo. Ya de la OMS abarca no solamente el bienestar emocional, psicológico, sino también enmarca, digamos, el bienestar que uno puede tener a nivel físico, relacional o social. O sea, es un conjunto de esferas o diferentes patas que dan un bienestar. A eso llamamos salud mental. ¿Bienestar sería un término más adecuado entonces? O no sé si más adecuado, que se ajusta más a los inconvenientes que presentan las personas, o no. Y bienestar es hasta un poquito más complejo que salud mental, porque el bienestar también incluye la capacidad resiliente ante ciertas dificultades que pueda presentar. Porque hoy en día no podemos negar todos tenemos un montón de dificultades cotidianas que nos suceden o nos van a suceder. El bienestar nos ayuda a poder enfrentar de otra manera eso, ¿sí? Tratando de no caernos y usar ciertos recursos que nos van a ayudar a avanzar en eso. Por ejemplo, tener vínculos sanos sería uno de los pilares del bienestar. Otro de los pilares del bienestar es que uno en su vida también tenga sentido en la vida. Si yo tengo un sentido donde algo me voy a aprender, donde siento que tiene significado en mi vida, si me gusta este trabajo, estoy feliz con mis amistades. O sea, que sea trascendente para la persona. Si tengo trascendencia en esas cuestiones, en las personas que me vinculo, en las cuestiones que hago, sea mi hobby, mi trabajo, va a ser mucho diferente a alguien que no lo tenga. Claro. También es importante, se dice, dentro de los pilares del bienestar, tener alguna cuestión de actividad física o alguna recreación. Por algo, hoy se va uno a cualquier tipo de especialista y médico y te preguntan, ¿estás haciendo algo de actividad física? ¿Salís a caminar? ¿Vas al gimnasio? No importa lo que sea, mover el cuerpo. Al mover el cuerpo hacemos que se pare un poco nuestra mente y nos ayude a bajar el estrés. Funciona como un cable a tierra que necesitamos. Y si no es ese, que sea otro, pero que tengamos cable a tierra. Ahora, creo que a veces, o conocemos a alguna persona que dicen,
yo no tengo ni ansiedad, ni depresión, ni tristeza, ni melancolía, y dice, yo estoy sano mentalmente. ¿Es tanto así? ¿Se puede ser como en forma taxativa eso? ¿O siempre las personas tenemos algún tipo de inconvenientes que por ahí no nos damos cuenta? A ver, creo que algo es importante que uno tener, algo de la salud mental es tener uno conciencia de sí mismo. Ajá. Conciencia de cómo estoy, tener conciencia de mis recursos, tener conciencia de mis debilidades, tener conciencia de mis fortalezas, saber cuánto o no manejo mis emociones, si tengo inteligencia emocional. En principio partamos de ahí. De una persona que tenga esos recursos y pueda decir yo me siento bien, es creíble y es válido alguien que haga negación de todo eso. ¿Sí? O sea, existe el inconveniente, pero alguna persona lo ve, lo admite y la otra no, ¿es así? Hay personas que no admiten, hay personas que hacen hasta negación de lo que es la salud mental como una necesidad. La salud mental es una necesidad como la salud física que todos tenemos que cuidar. Así como la salud física se tiene que cuidar, la salud mental no es algo que se me viene porque sí o gratis. También tengo que cuidar, también tengo que tener mi conciencia sobre eso, invertir mi tiempo para poder estar bien en eso, así como la salud física. Entonces sí, hay personas que pueden hacer negación hasta llegan al punto de creer que la psicología no sirve para nada, que es una mentira, cuando en realidad hoy entendemos mucho de cómo funciona nuestro cerebro. O sea, las neurociencias nos hicieron entender y hacer caer muchos mitos. Uno de los mitos grandes que hablo en el consultorio con los pacientes que padecen y dicen, ¿cómo me pasa esto y no puedo manejarlo? ¿No? Y entender que en principio la mayoría de las funciones psicológicas, la mayoría de funciones cognitivas, ni hablar del inconsciente, no las manejamos, son automáticas. De allí es donde comenzamos de alguna manera a hacernos conscientes de esto y a partir de ahí sí buscar recursos para estar mejor. Y ese buscar recursos para estar mejor, ¿cuándo cae la ficha, podríamos decir, de una persona? ¿Cuándo se da cuenta la necesidad de pedir asistencia, acudir a un profesional? Es cierto, es como que hay momentos en la vida donde de alguna manera ciertas necesidades traen una demanda, un conflicto que no pueda resolver, mucho estrés que me está repercutiendo en un montón de cosas que no me siento bien. Si alguien viene y dice me siento deprimido porque no puedo manejar el vínculo que tengo con mi mamá y con mi novio, hay que rever qué está pasando ahí. Desde ahí podemos partir a ver qué pasa con tu autoestima, qué pasa con esos vínculos, si están siendo sanos o no. O sea, sí hay situaciones que pueden ser disparadoras. Generalmente, a partir de ahí es como que uno generalmente la conciencia sobre eso puede habilitar un camino, lo que se llama el querer evolucionar, crecer, automejorarse, y eso ayuda a las capacidades de resiliencia.